Mis queridos amigos, muy buenos días. Yo soy Mr. Turnes y hoy vamos a hablar de El Salvador nuevamente. Sí, ¿por qué estoy hablando de El Salvador últimamente en mis videos? Porque su presidente, el señor Bukele, me ha llamado mucho la atención. Y aparte de todo eso, no solo me ha llamado la atención el señor Bukele, presidente de El Salvador, del país más pequeño de América, pero no el menos poblado, que tiene alrededor de 6 millones de habitantes, porque el menos poblado creo que es Uruguay, el país en el cual yo nací, aunque vivo en España actualmente. Me gustaría empezar este video con comentarios a la anterior video que subí, que se lo dejo por aquí arriba en algún sitio, la palabra de Dios, en el cual el señor presidente de El Salvador siempre incluye en sus discursos. Y debido a ese video ha entrado muchísima gente que realmente agradezco que participen, porque es gente nueva que nunca he tenido en este canal y me gusta saber las vivencias de esas personas que son completamente diferentes, aunque hablemos el mismo idioma, a nuestro pensamiento, sobre todo rioplatense o español. Si verán todos los comentarios cuando entran en ese video, son todos de gracias a Dios, bendiciones y todo ese estilo de comentarios, que uno está poco acostumbrado a hacerlo. No sé en el resto de Sudamérica o de América, pero en Uruguay o España ya se ha perdido esa costumbre, prácticamente no se usa. A mí realmente me gusta todo eso. Aunque, como ustedes bien saben, Uruguay es un país laico, no tiene nada que ver con el resto de América, se parece más bien a Europa, en la cual sí hay iglesias, la iglesia en cada pueblo, la más alta del pueblo, de la ciudad, pero prácticamente se ha perdido la participación en la iglesia, ir a la iglesia los domingos, se ha perdido. Entonces es interesante saber que en muchos lugares, sobre todo de América, todavía existe esa fe. Voy a leer un comentario antes de pasar con un discurso del señor Bukele, dirigido quizás a España. Muy interesante, pero primero quiero leer este comentario porque a mí me gusta hacer participar a la gente que comenta, que pierde el tiempo comentando y viendo mis videos. Creo que se merece por lo menos un tiempo para comentarlos, y más cuando son interesantes como este que voy a decir por parte de Arevalo 38. Y dice así: estimado amigo, creo que el presi Bukele es un verdadero revolucionario y es por su manera de entender la vida, va contra todo canon conocido, porque menciona a Dios por ser un hombre creyente con muchas personas alrededor del mundo, porque Latinoamérica, por ser un continente desafortunadamente en constantes cambios que afectan a su población, y no hay para manera que contar un ser poderoso excepcional en quien tener fe o esperanza, porque Europa, no en menos números, creo que por muchos se consideran autosuficientes el concepto de ser europeo, como admiración por muchos en desarrollo intelectual, social, etc. Deja de lado la concepción de que hay o exista un ser superior, considero yo la moral en todo sentido. El triunfo de Bukele es la fe y esperanza en ese ser superior y saber que si actuamos moralmente correctos seremos bendecidos. Esperamos y confiamos que el resto del mundo asuma o retome ese ejemplo que dieron al nuevo continente, que es la creencia en un ser supremo. Éxitos y bendiciones. Gracias a ti por haber participado, Arevalo. Después hay otro comentario en el que pone, por ejemplo, René González, que me pone: con Dios todo es posible y sin Dios nos lleva el demonio. Presidente Bukele para mí es un enviado de Dios, que siempre Dios lo proteja y guarde siempre. Después hay una contestación de Chili Willy 5487 que me pone a mí: según tú, España, Estados Unidos y Europa son el paraíso mismo en la tierra, cuando todo el mundo sabe que España, Europa y Estados Unidos están en decadencia. La prensa independiente no piensa lo mismo que yo. Atentamente, un salvadoreño. Ahora bien, hemos leído estos comentarios, les agradezco de vuelta por participar, han participado mucha gente. Es que hay tanta gente que ya no sé por dónde empezar o cuál leer, pero he leído estos dos porque van en dirección a lo que comenta el señor Bukele en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, y hace un discurso no hace mucho tiempo hacia España, y no solo hacia España, sino a las grandes potencias. Y realmente escucharlo a él es que te quedas
embobecido, así, le prestas atención, porque es algo que no es normal en ningún mandatario del mundo escuchar hablar así. Es muy difícil. Quiero que me digan en qué país del mundo, de habla hispana obviamente, porque están hablando allá por Asia, no los voy a entender, pero de habla hispana, que se refieran así, o que hablen a su población de esa manera. Yo entiendo, El Salvador pasó por una crisis bestial durante años. Murieron muchas personas. No tienen ustedes ni idea. Pues sí, ustedes tienen idea. Salvadoreños, ustedes la tienen. Ustedes que tuvieron que escapar de ese país, irse a Estados Unidos, venirse a Europa para escapar de la desgracia esa de toda la mafia, de la corrupción, que estaban hartos y que no podían programar un futuro para sus hijos. No lo pudieron hacer en su país. Y lo peor que hay es emigrar, dejar tu país. Y uno lo sabe, aunque lo tuvo más fácil, porque yo siendo hijo de español, emigrar o volver a la tierra de mis padres fue sencillo. Pero para una persona de El Salvador, muy arraigado a su tierra, que tenga que ir a un país como Estados Unidos, que sí, Estados Unidos era el sueño americano, que quizás ya no lo sea. Vamos a ir a este video que subió el señor Bukele, página oficial. Quiero que escuchen atentamente este video del señor Bukele. A ver qué es lo que piensan. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen, porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado, porque nosotros queremos ser amigos de España, como lo somos, no colonia de España, porque si nunca nos vamos a desarrollar. Es que el documento que nosotros firmamos, que lo estamos celebrando los 200 años, en 1821, espero que no era papel muerto. A nosotros nos dieron una independencia. Vaya, aquí está. Usted ahora en adelante va a ser país, no colonia, no protectorado. Aquí va a ser país. Entonces yo me la creí, pues. Cuando yo les dije que nosotros queríamos ser como ustedes, y de verdad lo digo, no lo digo pero lo digo en serio, es porque ustedes construyeron su país, pero ustedes deben dejar que nosotros construyamos el nuestro, porque es bien difícil si ustedes nos quieren amarrar a un pasado que ustedes saben que no ha sido bueno para nosotros. Entonces, si ustedes nos siguen sujetando a las cosas que nos han mantenido en el subdesarrollo, nunca nos vamos a desarrollar, porque tenemos que cambiar. Dijo un hombre muy inteligente una vez que la definición de locura era hacer la misma cosa siempre y esperar un resultado diferente. Nosotros no íbamos a cambiar con la misma asamblea, no íbamos a cambiar con los mismos magistrados, con el mismo fiscal. Va a pasar lo mismo. Déjenos que nos desarrollemos, cumpliendo la ley y respetando a la gente. Y algún día no vamos a ser nunca como Canadá porque no tenemos ese territorio, pero vamos a ser en chiquito como Canadá. Y nuestra gente va a ser feliz y vamos a seguir siendo amigos como siempre hemos sido. Pero los buenos amigos dejan que el amigo se desarrolle también. No solo... Es decir, nosotros no queremos que ustedes no den de comer siempre. Gracias, pues. Pero nosotros queremos también poder comprar nuestra comida. Y necesitamos que nos ayuden a que nosotros nos desarrollemos y que podamos comprar nuestra comida o producirla o hambre. No solo a que nos den de vez en cuando para que comamos un poquito. ¿Qué les ha parecido este video, mis amigos? Una pullita para España, ¿no? Muchos españoles quizás estén de acuerdo con esto, otros no, seguramente. Pero, ¿qué palabras que tiene este señor? ¿Cómo uno no puede ni siquiera interrumpir este discurso para mencionar algo que quiero? Porque quiero que lo escuchen totalmente, sin interrupciones, porque encanta, es un encantador. A mí, de verdad, me encanta este señor. Y quizás para muchos países de Latinoamérica, quizás este señor sea el presidente que quisieran. Porque este habla realmente lo que la gente piensa. Que actualmente en este mundo hay que callar la boca. Que según lo que se diga puede ser tomado a mal, puede herir susceptibilidades. En esta generación de cristal en el que no puedes decir nada sin que te censuren. Por lo menos existen estos medios que han ayudado también al señor Bukele a llegar a donde está, porque si no quizás no hubiera llegado. También el tener el dinero, el poder para poder llegar, porque no cualquiera llega, ¿no? Uno no podría llegar sin dinero, aunque tuviera la educación como tiene este señor, que tiene toda la educación, se le nota la manera de hablar, sabe transmitir ese sentimiento. De verdad que escucharlo es un placer. Y muchos quisieran tener a este señor como presidente, pero la realidad no es así. Todavía existen países en el cual viven como si estuvieran en una guerra.
Y este señor lo pasó, no seguramente él, sino esas personas que quizás en aquellos años 80 emigraron a Estados Unidos, escapando de las guerrillas. Eso lo saben muy bien seguramente, lo que han tenido que pasar. Y ahora, gracias a Dios, veo que la gente ya no se tiene que ir de su país. Y quizás muchos de aquellos que se han ido tienen que volver o quieren volver. Pero claro, no solo es la seguridad, es un paso, un primer paso. Pero después está el paso de decir, bueno, sí, me voy, pero realmente económicamente puedo volver a empezar en mi país de origen. Le pasa a muchos de los que nos vamos. Siempre estamos con la mentalidad de decir, bueno, quisiera volver a mi país, empezar una nueva vida. Y muchos vuelven, muchos fracasan, no es lo mismo, porque ya emigraron. Aquellos que fueron a Estados Unidos, a Europa, ya hasta han cambiado su mentalidad. Y chocar de nuevo con ese país que dejaste tan diferente, quizás sea muy fuerte y no te adaptes. Están tus hijos, tus nietos, que no se adaptarían quizás a ir a vivir a ese país. Es muy difícil la vida del emigrante, ¿no? Pero este señor, para muchos, es un faro de esperanza para mucha gente de Latinoamérica que quisiera tener un presidente como este. Pero también está el miedo de que se transforme en otra cosa, que ya sabemos, a los que me entienden, que no hace falta que se lo explique, que se pueda transformar en eso que no quiere, que se vaya perpetuando en el gobierno, que, bueno, si hace este trabajo, lo hace bien, pero que siga por años. ¿Para qué cambiarlo, no? Pero sabemos muy bien que la historia está lleno de estos, no me refiero a él, sino a muchos embaucadores con el don de la palabra que convencieron a un pueblo por una cosa y terminaron siendo todo lo contrario, y que su meta nada más fue llenar sus bolsillos y perpetuarse en el poder, porque el poder envicia a la gente, la transforma. Espero que este señor no lo sea así, que sea El Salvador el país más pequeño de América y más próspero. Ojalá que muchos se contagien de la prosperidad de este país, de la manera de actuar de este presidente, que digan la verdad a la gente sin tecnocracia, sin hablar por hablar, sin decir cosas y querer decir algo y no decir nada. Decir las cosas concretas. Este señor concreta, no habla por hablar. Y eso es lo que lo ha llevado a ser tan popular y a que yo esté hablando en este video, porque realmente lo he descubierto y me ha fascinado. Queridos amigos, muchas gracias por estar ahí. Les mando un gran abrazo a todos. Espero que comenten, les den un like y si les ha gustado el video que lo compartan con sus amistades. Y los espero en el próximo video. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao.